Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Lectura Bíblica, un espacio donde hacemos lectura de la Sagrada Biblia. Espero y hayan disfrutado los capítulos anteriores tanto como nosotros. Como vimos anteriormente, Adán y Eva se volvieron fructíferos, teniendo sus primeros hijos, que fueron Caín y Abel, donde lamentablemente Caín mató a Abel. Posteriormente dieron a luz a un hijo de nombre Set. Por lo tanto, demos continuidad a nuestro libro del Génesis en este apartado. Este es el libro de la historia de Adán. En el día que Dios creó a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios, macho y hembra los creó. Después los bendijo y por nombre los llamó hombre en el día que fueron creados. Y Adán siguió viviendo 130 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo a su semejanza, a su imagen, y lo llamó por nombre Set. Y a los días de Adán, después de engendrar a Set, llegaron a ser 800 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Adán que él vivió ascendieron a 930 años y murió. Y Set siguió viviendo 105 años. Entonces llegó a ser padre de Enós. Y después de engendrar a Enós, Set continuó viviendo 807 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Set ascendieron a 912 años y murió. Y Enós siguió viviendo 90 años, entonces llegó a ser padre de Kenán, y después de engendrar a Kenán, Enós continuó viviendo 815 años, entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Enós ascendieron a 905 años y murió. Kenán siguió viviendo 70 años, entonces llegó a ser padre de Mahael, y después de engendrar a Mahael, Kenán continuó viviendo 840 años, entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Kenán ascendieron a 910 años y murió. Y Mahalael siguió viviendo 75 años. Entonces llegó a ser padre de Jared, y después de engendrar a Jared, Mahalael continuó viviendo 830 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Mahalael ascendieron a 895 años y murió. Y Jared siguió viviendo 162 años. Entonces llegó a ser padre de Enot, y después de engendrar a Enot, Jared continuó viviendo 800 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Jared ascendieron a 972 años y murió. Y Enot siguió viviendo 75 años, y entonces llegó a ser padre de Matusalén, y después de engendrar a Matusalén, Enot siguió andando con el Dios verdadero tras 300 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Enot ascendieron a 375 años. Enot siguió andando con el Dios verdadero, entonces no fue más porque Dios lo tomó. Y Matusalén siguió viviendo 187 años. Entonces llegó a ser padre de Lamed, y después de engendrar a Lamed, Matusalén continuó viviendo 782 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Matusalén ascendieron a 979 años y murió. Y Lamed siguió viviendo 182 años. Entonces llegó a ser padre de un hijo. Procedió a llamarlo por nombre Noé, diciendo: Este nos traerá consuelo, aliviándonos de nuestro trabajo y del dolor de nuestras manos, que resulta del suelo que Jehová ha maldecido. Y después de engendrar a Noé, Lamé continuó viviendo 595 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Lamed ascendieron a 767 años y murió. Y Noé llegó a tener 500 años de edad. Después Noé llegó a ser padre de Sem,
Can y Jafet. Ahora bien, aconteció que cuando los hombres comenzaron a crecer en número sobre la superficie del suelo y les nacieron hijas, entonces los hijos de Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres. En ellas eran bien parecidas y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber todas las que escogieron. Después eso dijo Jehová: ciertamente no obrará mi espíritu para con el hombre por tiempo indefinido, ya que él también es carne. Por consiguiente sus días tendrán que llegar a ser 120 años. Los Nefilim se hallaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios verdadero continuaron teniendo relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos fueron los poderosos, que eran de la antigüedad, los de nombre de fama. Por consiguiente Jehová vio que la maldad del hombre abundaba en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos del corazón de éste era solamente mala todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber hecho a hombres en la tierra, y se sintió herido en el corazón. De modo que Jehová dijo: voy a borrar de sobre la superficie del suelo a hombres que he creado, desde hombre hasta animal doméstico, hasta animal moviente, hasta criatura voladora de los cielos, porque de veras me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló favor a los ojos de Jehová. Esta es la historia de Noé. Noé fue hombre justo, resultó exento de falta entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios verdadero. Con el tiempo Noé llegó a ser padre de 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y la tierra llegó a estar arruinada a la vista de Dios. Y la tierra se llenó de violencia, de modo que Dios vio a la tierra y miró. Estaba arruinada, porque toda la carne había arruinado su camino sobre la tierra. Después de eso Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia como resultado de ellos, y mira, voy a arruinarlos junto con la tierra. Haz para ti un arca de madera de árbol resinoso. Harás compartimientos en el arca y tendrás que cubrirla por dentro y por fuera con alquitrán. Y de esta manera la harás: 300 codos la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás un tosar, que es techo o ventana, para el arca, y completarás hasta el punto de 1 codo hacia arriba. Y pondrás la entrada del arca en su costado. La harás con un piso bajo y un piso segundo y un piso tercero. Y en cuanto a mí, aquí voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra para arruinar los cielos a toda carne que se encuentre con vida. Todo lo que está en la tierra expirará, y de veras establezco mi pacto contigo, y tienes que entrar en el arca tú y tus hijos y tu esposa, y las esposas de tus hijos contigo, y de toda criatura viviente, de toda clase de carne, 2 de cada una, traerás dentro del arca para conservarlas vivas contigo. Macho y hembra serán, de las criaturas voladoras, según sus géneros, y de los animales domésticos, según sus géneros. De todos los animales movientes del suelo, según sus géneros, 2 de cada uno entrarán a donde ahí has de conservarlos vivos. Y en cuanto a ti, toma para ti toda clase de alimento que se come, y tienes que recogértelo y tiene que servir de alimento para ti y para ellos. Noé procedió a hacer conforme todo lo que había mandado Dios, y lo hizo precisamente así. Y así es, amigos, hasta aquí nuestra lectura de hoy. Como vemos, comienza ya la historia de Noé, muy interesante, muy agradable. Espero hayan disfrutado este capítulo igual que nosotros. Nos vemos en una próxima entrega. No olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal y compartir nuestras lecturas bíblicas. Que tengan una bonita tarde. Hasta pronto.